Les saludamos una vez más a ustedes en NR Noticias, el informativo de Ecuador y el mundo. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Es muy interesante para seguir creciendo cada día. Candidato presidencial pide que se destituya a 3 jueces de la Corte Nacional. Nada más y nada menos que el excomandante de la policía, Víctor Arauz, fue quien hizo el pedido, fue a la Corte Constitucional a hacer el pedido que destituyan a 3 jueces de la Corte Nacional. Y cerraremos con una ley que está tramitando la Asamblea Nacional y que busca obligar al sector público y al sector privado a generar más empleo, es decir, dar más empleo a los jóvenes, jóvenes que tienen poca experiencia. ¿Cómo lo va a hacer? Ya lo vamos a saber en el desarrollo de las noticias. Queremos, antes de ir al desarrollo de las mismas, saludar a nuestra audiencia en todo el Ecuador, ciudades como Guayaquil, como Quito, que sabemos que tenemos una sintonía extraordinaria en estas ciudades. Saludo también a los que nos escuchan y nos ven en Nueva York. Un abrazo, gracias por su sintonía. A los que nos ven en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Perú, en Venezuela, gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a arrancar entonces con la información. El presidenciable Víctor Arauz pide se destituya a 3 jueces de la Corte Constitucional. El candidato presidencial acudió a la Corte Constitucional para pedir que se destituya a 3 jueces de la Constitucionales por sus fallos. Arauz es comandante de la Policía Nacional y nominado a la presidencia de la República por el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, reprocha la presencia de los jueces Enrique Herrera, Richard Ortiz y Carmen Corral como parte del Pleno de la Corte Constitucional. Según el pedido del señor Arauz, pues estos señores, además, incluso los vemos ahí en pantalla, dijo en una declaración de prensa este 17 de diciembre que asistió a la sede de la Corte en el norte de Quito para presentar una demanda que plantea la destitución de estos magistrados y ejemplificó que no actuaron en contra de la sentencia del Tribunal del Contencioso Electoral en contra o que descalificó al excandidato Jan Topic Feraud a la presidencia de la República. Que no se hayan pronunciado sobre la suspensión por 150 días en el ejercicio de cargo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por un sumario administrativo que fue emitido por el Ministerio del Trabajo. Pero además, Víctor Arauz dice que porque no se rechazó la publicación en el registro oficial de la llamada ley antipillos, que la Asamblea Nacional negó y archivó, pero que el presidente Daniel Noboa la puso en vigor mediante decreto de ley. El artículo 431 de la Constitución establece que los jueces de la Corte Constitucional no son sujetos a juicio político ni pueden ser removidos por quienes los designan, pero están sometidos a los controles como el resto de autoridades públicas y responden por los actos u omisiones que cometen en el ejercicio de sus funciones, sin prejuicio de la responsabilidad civil. En caso de responsabilidad penal, únicamente, según la ley, serán acusados por el titular de la Fiscalía General y juzgados por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para cuyo efecto se requerirá el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes. Su destitución será decidida por las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Constitucional. Así están las cosas entonces. Ese fue el pedido que hizo el señor Víctor Arauz, quien es además candidato presidencial por como ya lo indicamos, el partido Pueblo, Igualdad y Democracia. Ese fue el pedido que hizo, a que destituyan a los 3 jueces de la Corte Constitucional. Momento para invitarles a suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Es muy interesante para seguir creciendo cada día. Pasamos a otra información que es de interés
para todas las personas, sobre todo para los jóvenes. La Asamblea busca obligar al sector público y al privado dar empleo a más jóvenes. Sabemos que para nadie es un secreto lo que sufren nuestros jóvenes cuando terminan sus carreras profesionales, sus carreras universitarias y tratar de incursionar en el mundo laboral. Es muy difícil, primero porque pues no cuentan con la experiencia, obviamente, porque algunos nunca han trabajado. Segundo, porque se les solicita precisamente que tengan experiencia y porque muchas veces no son tenidos en cuenta. Bueno, la Asamblea está buscando una manera de que las empresas, tanto privadas como públicas, puedan emplear a más jóvenes. La Asamblea reformó este 17 de diciembre 3 leyes vigentes para obligar a la contratación laboral de jóvenes tanto en el sector público como privado. La normativa fue aprobada con 88 votos que salieron de las bancadas de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano y parte de Construye y algo de los independientes. Una fracción de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional ADN se abstuvo con 19 votos, lo que podría marcar la postura del gobierno de Daniel Noboa, que deberá sancionar o vetar la reforma. La primera norma en ser reformada es el Código de Trabajo, en el que ya se contempla el trabajo juvenil, entendiendo que para personas entre 18 y 29 años, pero con las reformas aprobadas se hacen puntualizaciones que no constaban en la ley. Por ejemplo, el número o porcentaje mínimo de trabajadores entre 18 y 29 años no podrá ser menor al 10% de la nómina total. Se garantizará la plurinacionalidad e interculturalidad y medidas de acciones afirmativas. No establecerá periodo de prueba en estos contratos y las empresas deberán asegurar la capacitación para el buen desempeño de las funciones de estos jóvenes. Cambios similares se incluyeron en la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, la normativa que rige las empresas públicas. En ambas, el porcentaje de contratados entre 18 y 29 años no será menor al 10% de la nómina total, aunque se deja claro que esto no debe implicar bajo ningún concepto un aumento de la masa salarial. Es decir, no está buscando que metan jóvenes y que se aumente la nómina laboral. No. Lo que se busca es que por lo menos el 10% de la nómina en total sean jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Otro de los cambios, por ejemplo, es el proponente de la reforma, el social cristiano, Johnny Terán. En el país hay 3,3 millones de personas, dice, que están en el rango de edad entre los 18 y los 29 años de edad. 17 millones de habitantes con base a datos del INEC. Además de este grupo de personas, con la reforma se busca beneficiar entonces a las mujeres que por algún motivo pueden trabajar en tiempo parcial. Por eso, entre los cambios se incluyó, presten mucha atención, las mujeres que tengan a su cuidado a otras personas y realicen trabajo no remunerado, como en el hogar, domésticas, podrán acceder a un contrato de trabajo de plazo y jornada parcial. Es decir, no será de tiempo completo, podrá trabajar por horas. El salario será proporcionado a la duración de la jornada de trabajo. Es decir, si trabaja 3, 4, 5 horas diarias, con base a esas 5 horas se le deberá pagar se le ajustará un salario. Y se prohíbe el contrato por horas. Es decir, tendrá que ser contratado si va a cumplir 5, 6 horas, 3 horas, pero debe firmar un contrato. Ya no va a ser contratado por horas, que si va a trabajar 5 o 6 horas, se le va a pagar conforme a lo que vale la hora el valor de las horas. No, deberá firmarse un contrato con todas sus prestaciones, con todo lo que la ley reglamenta, pero se firmará un contrato, no será contratado por horas. Un régimen especial además establece que los jóvenes hasta los 29 años que se encuentren estudiando carreras universitarias, ellos podrán acceder a contratos de plazo y jornada parcial y salario proporcionado a la duración de dicha jornada. El empleador, las empresas, deberán otorgar las facilidades para asegurar que el trabajador pueda hacer compatibles sus responsabilidades laborales con las estudiantiles, incluso un año después de terminados los estudios. La disposición general de la reforma dice que no podrá incluirse como excusa
para el incumplimiento de esta ley la falta de experiencia o requisitos que menoscaben el ingreso a las instituciones públicas o privadas. Bueno, nos parece una ley ajustada a la realidad. Sabemos que hay muchos jóvenes que por falta de experiencia, bueno, nunca han entrado al mundo laboral, obviamente no tienen experiencia y por eso muchas veces no son escogidos ni llamados a las empresas, llámese sector público o llámese sector privado. Esta es una buena iniciativa, creemos que puede marchar por un buen sendero, por buen camino, si se aplica de la manera como ellos la están mostrando de momento. ¿Ustedes qué piensan? Háganoslo saber aquí en los comentarios. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, será muy interesante para seguir creciendo cada día. Nos despedimos, ya que estaremos atentos a la ampliación o a la cobertura de esta y más informaciones que se produzcan en el Ecuador. Nos vamos, estaremos en otra próxima emisión. Hasta entonces.